Comenzamos entonces con la primera de las charlas de la sesión de Lógica y Computabilidad de Virtuma 2021. En esta oportunidad nos va a hablar Joan Chisper Brasó, de la Universidad de Barcelona, a quien agradecemos haber aceptado la invitación para dar esta charla. Realmente es un verdadero placer, Joan, contar con vos. El título de la misma es Extensiones en lógica fácil con constantes racionales. Que cuando desees, puedes comenzar. Vale, muy bien. Bueno, pues primero que todo agradecerles por la invitación, ¿de acuerdo? Me honra mucho poder dar esta invitación y ahora voy a intentar a ver si comparto. Vale. En teoría, si todo es correcto, tendrían que ver ya mi presentación, ¿sí? Vale, de acuerdo. Bueno, pues empiezo. Lo que les voy a contar es un trabajo conjunto con Susana Janikova, Tommaso Moraschini y Michael Stronkowski sobre extensiones axiomáticas y extensiones finitarias en lógica fuzzy a la que añadimos al lenguaje tantas constantes racionales. ¿De acuerdo? Vale, las lógicas que vamos a tratar son lógicas muy conocidas. La lógica de Lukasiewicz, la lógica de Gödel y la lógica producto. Tienen orígenes distintos. La lógica con Lukasiewicz nace en 1920 con la lógica trivalorada de Lukasiewicz, que luego se generaliza a la infinita valorada, que es la que vamos a tratar. La de Gödel-Dama tiene sus inicios en el 32, donde Gödel estudió el intuicionismo y para demostrar que el intuicionismo tiene una matriz característica finita, pues definió las álgebras de Gödel n valoradas. Esto también se puede generalizar a un continuo de valores y así nace semánticamente la lógica de Gödel, y Damet en el 59 dio un cálculo y demostró el teorema de completitud. Y la lógica producto nace de las lógicas basadas en t-normas, donde en este caso la t-norma es exactamente el producto y la empezó Hayek, Esteva y Godel en el año 96. ¿De acuerdo? Pero lo que voy a hacer es ver estas lógicas en el marco común de la lógica fuzzy y las lógicas algebrizables. ¿De acuerdo? Vale, ¿por qué decimos que estas tres lógicas se pueden ver como lógica fuzzy? Bueno, en realidad estas tres lógicas son extensiones axiomáticas de la lógica básica fuzzy que dio a Hayek. La lógica básica fuzzy es la lógica de todas las t-normas continuas, y la lógica de Lukasiewicz infinito valorada se puede ver como la lógica básica más el axioma que nos dice que la negación es clásica. La lógica de Gödel se puede ver como la lógica básica más el axioma que nos dice que la conjunción fuerte es contractiva, y la lógica producto, la lógica básica más un axioma que nos dice que la negación es pseudocomplementada, y este otro axioma de aquí, que no sé si ustedes ven mi cursor o no ven mi cursor, ¿sí? Vale. Y esta otra axioma de aquí que nos dice que es cancelativo, ¿de acuerdo? Estas tres lógicas están en el marco de la lógica fuzzy en este sentido. Además, las tres lógicas son algebrizables, bien conocida, y su contrapartida algebraica son las MB álgebras, las álgebras de Gödel y las álgebras producto, respectivamente. Vale. ¿Qué ganamos con ser algebrizable? ¿Qué quiere decir que sea algebrizable? Bueno, quiere decir que existe una equivalencia entre el sistema deductivo, la lógica, y una clase de álgebras, en realidad que es una cuasivariedad. En nuestro caso, en estos tres casos, no solo son cuasivariedades, sino que son variedades. Pero algo interesante en lógica algebraica es que cualquier extensión axiomática o finitaria de una lógica algebrizable también es algebrizable, y por lo tanto también tenemos una equivalencia entre lógicas y cuasivariedades, que restringido, por ejemplo, a extensiones axiomáticas, lo que nos da son variedades relativas. En este caso serán variedades porque la inicial ya era variedad. Y además tenemos un isomorfismo entre el retículo de extensiones axiomáticas y el retículo de variedades relativas. Este isomorfismo es dual, lo que hago es girar el orden, pero por lo otro es solo un isomorfismo. Lo mismo ocurre con las extensiones finitarias. Tenemos un isomorfismo dual entre las extensiones finitarias y las
cuasivariedades, el retículo de cuasivariedades de K. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estudiar los retículos de extensiones axiomáticas o los retículos de extensiones finitas es lo mismo que estudiar los retículos de variedades o cuasivariedades. Vale, quiero recordar lo que es una regla admisible. Si tengo una regla de tipo finito, con un número finito de premisas, diremos que una regla es admisible si para cualquier sustitución que hace teoremas todas las premisas, también hace teorema la conclusión. Dicho de otra forma, una regla admisible es aquella que si la añadimos al cálculo no hace variar los teoremas, preserva los teoremas. Es aquella que podemos añadir a la lógica sin que nos cambien los teoremas. Tenemos que una lógica es estructuralmente completa cuando cualquier regla admisible es derivable y que una lógica es hereditariamente estructuralmente completa cuando cualquier extensión es estructuralmente completa. Es fácil ver que cualquier lógica admite una única completitud estructural. Se trata sencillamente de añadir a la lógica todas las reglas admisibles y esto nos va a dar otra lógica que va a ser estructuralmente completa. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a entender? O sea, ¿cuál es la traducción algebraica de estos conceptos? Una lógica estructuralmente completa, desde el punto de vista algebraico, es lo mismo que la cuasivariedad semántica equivalente sea la cuasivariedad generada por el álgebra libre en la clase omega generado, infinito generado. Y ser hereditariamente estructuralmente completa es lo mismo que decir que el retículo de cuasivariedades es igual que el retículo de variedades. De hecho, es decir que no hay otras cuasivariedades que las variedades relativas. ¿De acuerdo? Vale, ahora vamos a ver de las tres lógicas que hemos introducido anteriormente, cuáles son los resultados que tenemos respecto a retículo de variedades, retículos de cuasivariedades y estructuralidad completa. ¿De acuerdo? Hago un pequeño resumen para cada una de las lógicas. Bueno, la primera condición que pongo es un recordatorio de que en realidad este cálculo es completo respecto a la semántica original, que es a la MB álgebra estándar, a la álgebra solo definida en el intervalo real 0,1. ¿De acuerdo? De aquí también tenemos que la variedad generada por esta álgebra estándar es toda la clase de las MB álgebras y no solo la variedad generada, sino la cuasivariedad generada por el álgebra estándar también me da toda la variedad. Y además puedo tomar la subálgebra racional, los racionales forman una subálgebra, y esta subálgebra racional también genera como variedad y como cuasivariedad toda la variedad. ¿Sí? ¿Cuáles son las extensiones axiomáticas del cálculo infinito valente de Lukasiewicz? Bueno, tenemos las que originalmente dio Lukasiewicz, las finito valoradas, todas ellas son extensiones axiomáticas, pero hay más. Komori en el 81 caracterizó cómo eran todas ellas y todas ellas vienen determinadas por un número finito de las finitas y un número finito de estas otras álgebras que las voy a llamar Komori álgebras. ¿De acuerdo? Estas han sido axiomatizadas, se puede ver que se pueden axiomatizar con un solo axioma incluso. Y otra cosa interesante es que se ha caracterizado como es el retículo de variedades. ¿De acuerdo? El retículo de variedades es una pseudoálgebra de Boole, una álgebra de Heyting, infinita, numerable, infinita. ¿De acuerdo? No es una cadena, es una álgebra de Boole, es una pseudoálgebra de Boole, infinita, numerable. Es decir, es un retículo relativamente complejo. ¿Qué pasa con las reglas admisibles y el retículo de cuasivariedades? Bueno, pues el cálculo de Lukasiewicz no es estructuralmente completo y en realidad tenemos pocas extensiones axiomáticas que sean estructuralmente completas. Las únicas son las que me vienen dadas por estas dos álgebras. Por el L2 esto vendría a ser el cálculo clásico, el cálculo de lógica clásica, y esta pues la lógica asociada a esta álgebra de aquí, que es la llamada álgebra de Chang. ¿De acuerdo? Para las otras, pues se han encontrado axiomatizaciones para las reglas admisibles. Jerabe, que en el 2012, creo, dio una axiomatización infinita para el cálculo infinito valorado y demostró que cualquier axiomatización de las reglas admisibles tiene que ser infinita.
Para todas las otras extensiones se puede encontrar una axiomatización finita en este caso. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el retículo de cuasivariedades? Pues el retículo de cuasivariedades es lo más complejo y el más grande de lo que puede ser. Porque Adams y Zolbiak demostraron que las MB álgebras es una clase Q-universal. ¿Y qué quiere decir Q-universal? Quiere decir que para cualquier otra cuasivariedad de tipo finito, pero no necesariamente MB álgebras, de cualquier álgebras que sea, el retículo de cuasivariedades de esta clase K es una imagen homomorfa de un subretículo del retículo de cuasivariedades de las MB álgebras. ¿De acuerdo? Es decir, cualquier otro retículo de cuasivariedades, de alguna forma, no es que lo pueda meter aquí, homomórficamente lo puede meter dentro de nuestro retículo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es lo más complejo, más complicado que puede ser. ¿Qué pasa en el caso de la lógica de Gödel? Bueno, también tenemos un teorema de completud respecto a la álgebra de Gödel estándar. Esta álgebra de Gödel estándar también nos genera la variedad de las álgebras de Gödel, tanto como variedad como cuasivariedad, y también el álgebra racional, la subálgebra racional, genera como variedad y cuasivariedad toda la álgebra de Gödel. En este caso, las extensiones axiomáticas son más sencillas. En este caso, solo tengo, como extensiones axiomáticas, solo tengo las lógicas de Gödel finitamente valoradas, es decir, aquellas que definió Gödel cuando estudió el intuicionismo, ¿de acuerdo? Las que vienen dadas por aquellas álgebras que definió Gödel en el 32. Y estas son las únicas extensiones axiomáticas que tenemos. Y esto nos permite describir perfectamente cómo es el retículo de variedades. En realidad es una cadena numerable isomorfa a omega más 1. Tengo la generada por 1, por 2, por 3, por n, y arriba de todo tengo la generada por el 0,1. ¿De acuerdo? Zik y Bronsky demostraron que el cálculo de Gödel, la lógica de Gödel, era hereditariamente estructuralmente completo. Por lo tanto, no tengo más cuasivariedades que las variedades y el retículo de cuasivariedades también es isomorfo a omega más 1. En el caso de la lógica producto, vamos a hacer lo mismo. También tenemos una completud respecto a la álgebra estándar, la álgebra producto estándar. Esta álgebra producto estándar genera como variedad y cuasivariedad toda la clase de álgebras producto. La racional también genera como variedad y cuasivariedad toda la clase. Y en este caso, el retículo de variedades es mucho más sencillo, porque en realidad la lógica producto tiene una única extensión axiomática que sea consistente, que es la lógica clásica. ¿De acuerdo? Entonces, el retículo de variedades o de extensiones axiomáticas, como lo queramos ver, solo tiene 3 elementos. Las álgebras triviales, las álgebras de Boole y las álgebras producto. Si lo miro desde un punto de vista lógico, la lógica producto, la lógica clásica y la lógica inconsistente. ¿De acuerdo? Síntula y Metcalfe también demostraron que la lógica producto era hereditariamente estructuralmente completa. Y por lo tanto no tengo más cuasivariedades que las variedades y su retículo de cuasivariedades también son la cadena de 3 elementos. Vale. Pues este es el esquema de las 3 lógicas que vamos a tratar. Y ahora a estas 3 lógicas lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar el lenguaje y vamos a añadir para cada racional entre 0 y 1 una constante CQ. ¿De acuerdo? Tantas constantes como racionales. ¿Y cuál va a ser nuestra nueva lógica? Bueno, pues la lógica de Lukasiewicz va a ser, en este nuevo lenguaje, la lógica con los mismos axiomas, cualquier cálculo que queramos que sea completo, con los mismos axiomas que teníamos, donde añadimos estos axiomas de aquí, que de alguna forma lo que me dicen es que las constantes se comportan bien en el álgebra estándar. ¿De acuerdo? Obviamente, este L es en el cálculo de la lógica racional de Lukasiewicz. Si fuese la de Gödel, esta L sería una G y esta L sería una G y producto en el otro caso. ¿De acuerdo? Se demuestra que estas lógicas son expansiones conservativas. ¿Qué quiere decir con conservativo? Quiere decir que si yo tengo una deducción en el cálculo grande, pero en el lenguaje pequeño, lo que se demuestra en el grande es exactamente lo mismo que lo que se demuestra en el pequeño.
Por lo tanto, si yo me quedo en el lenguaje pequeño, no voy a demostrar nada más que lo que ya teníamos en los antiguos sistemas deductivos. ¿De acuerdo? Vale. Porque vamos a ver un poco la intención de por qué añadir estas constantes. Y para ello voy a hablar de las interpretaciones canónicas o las álgebras canónicas. Voy a denotar por RL, o lo que voy a llamar el álgebra canónica de Lukasiewicz, de Gödel o de, perdón, esto tendría que ser una P, o producto, las álgebras donde tengo el álgebra de Lukasiewicz normal, es decir, todas las operaciones son las definidas en la MB álgebra estándar, y las constantes, tengo interpretación de las constantes donde la interpretación es la canónica. Cada constante asociada a un racional Q, pues la interpreto como Q. ¿De acuerdo? Esta era la idea original de añadir estas constantes. El primero que lo hizo fue en el año 76 Pavelka, que quería de alguna forma dar más expresividad al lenguaje y poder hablar de fórmulas graduadas. Por ejemplo, si yo tengo una fórmula del tipo CQ implica phi, donde phi está en el lenguaje sin constantes, esta fórmula en esta álgebra canónica va a valer 1 si solo si la fórmula en el lenguaje sin las constantes se evalúa mayor que esta racional Q. De alguna forma tengo una forma en el lenguaje de decir que una fórmula se evalúa mayor que Q. Esta era la idea de Pavelka de introducir estas constantes. ¿De acuerdo? Y de hecho tenemos, respecto a esta interpretación canónica, tenemos un buen teorema de completud y las lógicas que hemos dado, los cálculos que hemos dado, son completos respecto a estas interpretaciones canónicas. Vale, observemos además que los racionales, si tomamos todos los racionales, forman una subálgebra y voy a llamar a cada una de estas álgebras las subálgebras racionales de la canónica o las racionales canónicas, directamente las voy a llamar racionales canónicas. Y las denoto así, QL, QG, QP. Vale. Además, estas lógicas, las tres lógicas son algebrizables. O sea, seguimos teniendo que son algebrizables y su semántica algebraica equivalente van a ser lo que vamos a llamar las MB álgebras racionales, las Gödel álgebras racionales o las álgebras productos racionales. ¿Qué es una MB álgebra racional? Pues no es otra cosa que una MB álgebra donde le hemos añadido una interpretación para las constantes y que además satisfacen estas ecuaciones de aquí, que no es otra cosa que la traducción de los axiomas que teníamos anteriormente. ¿De acuerdo? Vale, pues este es el marco de las lógicas que vamos a estudiar en este trabajo y el objetivo de este trabajo es estudiar sus extensiones axiomáticas y sus extensiones finitarias. Dentro de lo posible, obtener una descripción de los retículos de variedades y de los retículos de cuasivariedades y también, en los casos que podamos, obtener, si es posible, una axiomatización de las reglas admisibles para cada extensión. Vale, pues vamos a los resultados. Para la lógica de Lukasiewicz racional, vale, la primera cosa importante que tenemos es que la álgebra canónica es en realidad la única MB álgebra racional con un universo, el intervalo real 0,1, con un universo estándar. Es decir, no puedo interpretar las constantes que no sea de la forma canónica. ¿De acuerdo? Y esto es debido a que cada racional en 0,1 está implícitamente definible en el álgebra estándar, en la MB álgebra estándar. ¿Con eso qué quiero decir? Quiere decir que cada racional se define con una ecuación en MB términos aquí dentro. Esto lo que hace es que la única forma de interpretar las constantes en el 0,1 sea exactamente la canónica. ¿De acuerdo? En realidad se puede generalizar mucho más. Si yo denoto por CDA la subálgebra de la interpretación de todas las constantes para cualquier álgebra, si A
es no trivial, entonces esta interpretación de las constantes es la canónica, es isomorfa a la canónica. Es decir, cualquier MB álgebra no trivial interpreta sus constantes de forma canónica o isomorfo a la canónica. ¿De acuerdo? Esto, si ahora vamos al retículo de variedades, pues nos da que en realidad en el caso de las MB álgebras racionales solo tengo dos variedades, la clase total y la trivial. ¿De acuerdo? La forma de demostrar esto es ver que toda la clase es la variedad generada por la canónica, esto de alguna forma ya estaba en el teorema de completud, pero no solo esto, sino que también es la variedad generada por el álgebra racional. Y como os he dicho anteriormente, la racional siempre está dentro de cualquier no trivial, pues trivialmente solo podemos tener o las triviales o el total. Y por lo tanto solo tengo dos variedades. En realidad esto es cierto también para cuasivariedades. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que no voy a tener más cuasivariedades y lo que voy a tener es que la lógica Lukasiewicz racional es estructuralmente completa y que tengo exactamente solo dos cuasivariedades que van a ser las variedades. ¿De acuerdo? Es decir, fijémonos en el cambio drástico que ha habido. En Lukasiewicz sin constantes teníamos un retículo relativamente complejo de variedades y un retículo el máximo complejo que podía ser de cuasivariedades, y ahora aquí nos encontramos con el retículo más sencillo que podemos encontrar aparte del trivial. ¿De acuerdo? Vale, vamos al caso de la lógica de Gödel. Para la lógica de Gödel vamos a ver que tenemos distintas interpretaciones. Si tenemos un real mayor que 0 y menor o igual que 1, entonces voy a definir esta otra álgebra, donde tengo el intervalo cerrado 0R, donde todos los racionales dentro de este intervalo se van a interpretar de forma canónica y los que están fuera se van a interpretar como 1. ¿De acuerdo? Fijémonos que en el caso que la R sea 1, lo que tengo es la álgebra canónica, pero en todos los otros casos en el que la R sea distinto de 1, tengo una álgebra en el universo 0,1, es decir, una álgebra estándar, pero que la interpretación no es la canónica. Tengo más, incluso puedo tener más, es decir, para cada racional, este tiene que ser un racional, ahora voy a tomar el intervalo cerrado y voy a hacer lo mismo. La interpretación dentro del intervalo es la canónica y fuera 1. Este es otro tipo de álgebras que también me van a salir, estándar que también me voy a salir. Fijémonos en este caso que cuando la P es 0, o sea, cuando este intervalo es únicamente el singletón del 0, lo que tengo es un álgebra que es término equivalente al álgebra de Gödel sin las constantes, porque de hecho las únicas constantes aquí que tengo es el 0 y 1, es decir, tengo la original de alguna forma. O sea, también me aparece de alguna forma la original. Vale. Vale, ahora voy a llamar a las constantes de esta álgebra estándar de aquí QR. ¿Qué es QR? QR son todas las constantes racionales hasta R, sin llegar a R, y el 1. Y voy a llamar QP0 a la álgebra, la interpretación de las constantes de esta álgebra. ¿Y qué es QP0? Bueno, pues son todas las racionales hasta P con el P incluido y luego el 1. ¿De acuerdo? Aquí tengo de alguna forma un abierto y luego el 1, y aquí tengo un penúltimo elemento que va a ser el P. ¿Sí? Se puede demostrar que en realidad para cualquier álgebra no trivial la interpretación de las constantes es de uno de estos tipos, de uno de estos dos tipos. ¿De acuerdo? Ahora voy a definir otra álgebra que va a jugar un papel importante en las variedades. Defino el QP gamma, que de alguna forma es como una pequeña modificación del QP0, es hacer el QP0 a la suma ordinal de gamma. ¿Qué quiere decir la suma ordinal? Quiere decir añadir elementos. Recordamos aquí que aquí tenía todos los racionales hasta el P y luego el 1. Pues lo que voy a hacer es añadir entre el P y el 1 gamma elementos. 0 se me quedaría igual, el 0, pero puedo decir 1, 2, 3, hasta omega. Voy a decir también infinitos, omega elementos también dentro. ¿De acuerdo? Vale, y estas álgebras pues me van a caracterizar cómo son las variedades.
tengo este teorema, dice que cualquier variedad de álgebras de Gödel racional es la variedad generada por una álgebra del tipo QR o por una álgebra del tipo QP gamma. Es decir, estos dos tipos de álgebras me generan todas las variedades. Además tengo que si es del tipo QR, esta también es la variedad generada por esta álgebra estándar, y si es del tipo QP omega, esta es la variedad generada por este otro tipo de álgebra estándar. Recordamos que estas eran las álgebras estándar que teníamos. ¿De acuerdo? Y esto también nos permite, esta caracterización, incluso aquí podríamos ver cuáles son sus axiomatizaciones, pero nos permite describir bien el retículo de variedades, ¿vale? Y el retículo de variedades es una cadena infinita no numerable, ¿de acuerdo? ¿Y cómo la encuentro? Pues hago la completación de Dechine-McNeil del producto lexicográfico de los racionales entre 0 y 1 por omega más 1, y además le añado un elemento debajo que vendría a ser el álgebra trivial que no está aquí, las álgebras triviales que no están aquí, la variedad trivial. Por lo tanto, tengo una buena descripción que, si nos fijamos, es relativamente compleja. Comparado con lo que teníamos en el caso de Gödel, teníamos algo muy sencillo que era omega más 1. Ahora tenemos una cadena infinita, no numerable, y que se obtiene de hacer todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué pasa con la completitud estructural? Bueno, pues se puede ver que para cualquier R, esta variedad no es estructuralmente completa. Cuando digo esta variedad, quiero decir, hago la traslación algebraica, es decir, la lógica asociada a esto no es estructuralmente completa. Y la cuasivariedad generada por esta álgebra es exactamente su completitud estructural. Y para los otros tipos, pues para cualquier P estrictamente mayor que 0 tampoco es estructuralmente completa, y esto también es su completitud estructural. Es decir, los únicos que realmente son estructuralmente completos es cuando este P es 0. Si recordamos, cuando este P es 0, lo que tengo de alguna forma es que las interpretaciones de las constantes son 0 y 1. Es decir, estoy como en las álgebras de Gödel antiguas, y ahí ya sabíamos que en las álgebras de Gödel teníamos que sí que era estructuralmente completo. Es decir, todo cuadra. Intentando axiomatizar cómo son estas cuasivariedades, obtenemos una axiomatización de las reglas admisibles. Entonces tenemos que las reglas admisibles de este cálculo es el asociado a esta variedad de aquí, pues vienen dadas por las siguientes reglas. Para cada racional, la regla CQ phi barra phi. ¿De acuerdo? Y en el caso de las P gamma, aquí tengo una infinidad de reglas, con una regla suficiente. Contra el CP o phi barra phi es suficiente. Por lo tanto, somos capaces de axiomatizar todas las reglas admisibles. ¿Qué pasa con el retículo de cuasivariedades? Bueno, pues sabemos que el retículo de cuasivariedades va a contener el retículo de variedades y, por lo tanto, contiene una cadena no numerable. Además, si yo tomo todas estas cuasivariedades de aquí, las generadas por las álgebras racionales estas de aquí, esto me da una anticadena no numerable también, una anticadena continua aquí dentro. Por lo tanto, el retículo tiene una cadena no numerable y una anticadena no numerable. Es un retículo muy grande, relativamente complejo. No hemos sabido demostrar si es Q universal o no. Todavía estamos en ello, ¿de acuerdo? No, sabemos que es muy complejo, pero no sabemos si es Q universal. Por último, hablamos de la lógica producto. En la lógica producto voy a definir esta otra álgebra, que es una álgebra estándar, pero no canónica, donde lo que defino es la interpretación de las constantes es 1 para cualquier constante distinta a la del 0 y 0 de otra forma. Es decir, la interpretación de las constantes solo tengo dos elementos, es la álgebra de Boole de dos elementos. Y esta álgebra, aquí está en el lenguaje expandido, pero en realidad es término equivalente al álgebra estándar producto, porque solo tengo el 0 y el 1 como constantes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto viene a ser como el álgebra producto estándar. Y también se puede ver que para cualquier álgebra no trivial, las constantes o bien son las canónicas o bien son las de este tipo en que tengo solo dos elementos.
Es decir, o tengo constantes QP o tengo, en este caso, que lo que me vienen son álgebras de producto realmente. Vale, ¿cómo es el retículo de variedades? Bueno, pues el retículo de variedades no va a cambiar mucho respecto a lo que teníamos anteriormente. El retículo de variedades va a ser una cadena de 4 elementos, donde tengo la clase de todas las álgebras productos racionales y esta es la variedad generada por la canónica y por la canónica racional, y como cuasivariedad generada por la canónica y la no canónica, la estándar no canónica, ¿de acuerdo? Y luego ya tengo, por debajo ya tengo la variedad generada por el álgebra no canónica. Pero recuerdo que el álgebra no canónica era lo mismo que el álgebra estándar producto. De alguna forma esto es lo mismo que las álgebras producto, y aquí debajo ya tengo lo que tenía antes, las álgebras de Boole y las álgebras triviales. O sea, antes teníamos como este retículo de 3 elementos y ahora le añadimos un elemento más arriba. Es decir, no ha cambiado mucho. Añadir las constantes en el caso del retículo de variedades no ha cambiado mucho. ¿Qué pasa con la completitud estructural? Bueno, pues se puede ver que la lógica producto racional no es estructuralmente completa y que la cuasivariedad generada por el álgebra racional canónica es su completitud estructural. Otra vez, usando esto, podemos obtener una axiomatización de las reglas admisibles que se axiomaticen por estas reglas de aquí. Como podemos ver, este tipo de reglas, que son las mismas que habíamos visto anteriormente, para cada racional entre 0 y 1, este tipo de reglas. Y además, para cada racional, de forma que su raíz enésima no sea racional, esta otra regla de aquí. ¿De acuerdo? Vale, por último vamos a ver cómo es el retículo de cuasivariedades en el caso de la lógica producto, y lo que podemos demostrar es que las álgebras productos racionales son Q universales. Por lo tanto, el retículo de cuasivariedades es muy complejo. ¿De acuerdo? Vale, creo que más o menos ya es la hora, o sea que a modo de resumen, diría que lo que hemos visto es que la lógica de Lukasiewicz es hereditariamente estructuralmente completa y no tiene extensiones consistentes propias. La lógica de Gödel racional no es estructuralmente completa, tiene una cadena no numerable infinita de extensiones axiomáticas y tiene también una anticadena no numerable de extensiones finitarias. ¿De acuerdo? No sabemos si la clase de las álgebras de Gödel racionales es universal. En el caso del producto, la lógica producto racional no es estructuralmente completa. Las extensiones axiomáticas forman una cadena de 4 elementos y las álgebras producto racionales son Q-universales, es decir, su retículo de cuasivariedades es muy compleja. ¿De acuerdo? Vemos como añadir constantes, que puede parecer algo como inofensivo, en el caso de la completitud estructural del retículo de variedades y el retículo de cuasivariedades, tiene un efecto como no devastador, pero casi. De hecho, casi hemos cambiado la simplicidad por complejidad y al revés. En el caso de Lukasiewicz, totalmente. Teníamos algo muy complejo y hemos pasado a muy simple. En el caso de Gödel, las variedades en relativamente sencillas hemos pasado a bastante complejas y las cuasivariedades, que también eran relativamente sencillas, pues bastante complejas. En el caso del producto, en el caso de las variedades, no ha cambiado la simplicidad, es bastante sencillo, pero en el caso de las cuasivariedades ha sido un cambio radical, ha sido al revés. ¿De acuerdo? Vale, pues ya sé que he ido muy rápido porque solo teníamos media hora, pero muchas gracias y aquí está todo. Muchas gracias, Joan, por esta charla realmente muy, muy interesante. Tenemos unos minutos para preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario a Joan. Manuela, levanta la mano. Hola, muchas gracias por la charla, muy linda. Yo me perdí un poco con las de Gödel. ¿Podés volver a mostrar la Q sub P? Sí, la de Gödel, a ver. ¿Aquí o aquí? La definición de la Q sub P. ¿La Q sub P inicial? Sí.
Está aquí. Sencillamente es la Q sub P es la subálgebra de la canónica, la subálgebra racional de la canónica. Es decir, son los racionales con el producto. Los racionales. Pero después cuando vas viendo las otras álgebras, luego están o sea estas. que agarras esa y le sumás, le haces la suma. Sí, pero sí, no, pero este es un P pequeño, es que quizá he escogido mal la letra, ¿de acuerdo? Este es un racional, sí. Le podríamos llamar S, ¿de acuerdo? El QP sub 0 o QS sub 0, como acá, son todos los racionales, este es todos los racionales hasta P y luego el 1. Sí. Y bien. El QP gamma es todos los racionales hasta P y le añado gamma elementos que no tienen nombre, distintos, en medio. Es la suma ordinal de QP0 y gamma. Gamma como... En los de arriba no vas a tener ninguna constante. No tengo, no tengo ninguna constante. Y me perdí con la intuición, pero no entiendo por qué haces eso con el intervalo cerrado y no con el abierto. Vale, te cuento. En el cerrado, en el abierto, de alguna forma yo si me olvido de lo que hay en medio, me puedo acercar a uno lo que quiera, ¿no? O sea, tengo todo de racionales y luego tengo el 1. Aquí tengo un penúltimo elemento. El P es un penúltimo elemento. ¿Sí? Está bien. Y entonces, aquí puedo meter, para que se entienda un poco, si tú piensas en el 0, esto, cuando yo hago 1, tendría la álgebra de Gödel de un elemento, la álgebra de Gödel de 2 elementos y la de ómega. Pues lo mismo, para cada uno de estos que tienen un penúltimo elemento, pues hago lo mismo. Hago 1, 2, 3 hasta ómega. ¿Sí? ¿Se entiende un poco? Y de hecho, sí. La variedad viene a ser algo así. O sea, para cada para cada P de estos, tengo el 0, el de un elemento 2, tengo como una copia de las variedades en Gödel, sin constantes. Sí. No, sí se entiende. Me había perdido ahí intuitivamente. No, bueno, es que he puesto un P, tenía que haber puesto una S aquí, o una otra cosa, y así no se confundía. No entendía la intuición de por qué el cerradito, pero es esa idea de cortar el racional ahí y después poner lo que quiere, y el otro es como que puedo acumular todo lo que quiera hasta 1 porque total tengo suficientes racionales. Exacto. Y en esta de Gödel, si no hay alguna manera de tener algún... No. Nada, iba a preguntar algo, pero ya me respondí que no. Bueno, no, pues estaba pensando en lugar de añadir, no sé, tantos racionales, como que un número finito de racionales. ¿Eso lo pensaron? Pero no creo que ganásemos nada al añadir. O sea, aquí de hecho, añadir infinitos es como añadir, estamos en Gödel. O sea, no... No, pero yo digo cambiar el cálculo. Con sí, pero con un número finito. Con un número finito de constantes. Sí, podríamos hacerlo. No sé si vamos a preservar o qué vamos a preservar. Sí, se podría hacer, ¿eh? No tengo... Y seguramente podría cambiar bastante. Podría cambiar bastante en cuanto sobre todo en el caso de las MBs, pero no solo cada uno tiene menos poder expresivo, pero al tener un número finito de cosas puede hacer otras cosas que con un número infinito imposible, por ejemplo en las MB. En las MBs clarísimamente, sí. No lo hemos pensado, ¿eh? No hemos mirado nada. De hecho, lo que sí que se puede hacer es tomar otra subálgebra. De esto sí que hay otros estudios, que es en lugar de tomar los racionales, tomar otra subálgebra del álgebra estándar y tomar esa como canónica, entre comillas. Y otra cosa, ¿puedo seguir preguntando? Yo tengo tiempo, las otras no sé, pero... Sí. No, que en realidad la motivación de Pavelka es porque él justifica que cuando introduce las constantes, en realidad es lo que, lo voy a decir informalmente, pero es lo que ellos llaman la verdadera lógica fuzzy, porque tienen el modus ponens fuzzy, digamos, con constantes. Esa regla de modus ponens fuzzy
es admisible. ¿Sabés la que me digo? La de que si uno tiene una hipótesis mayor o igual que una constante, ahora se puede poner eso. Y, por ejemplo, P mayor o igual que R, P implica Q mayor o igual que S, entonces Q va a ser mayor o igual que la conjunción de R y S. Esto en Lukasiewicz se puede hacer, ¿no? Esa te sale admisible. Este te sale, pues en Lukasiewicz seguro, pero en los otros no lo sé, ¿eh? En Gödel y producto no, la verdad es que no lo sé, no lo hemos mirado, pero no lo sé. Bueno, gracias, me callo. De nada. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna otra pregunta? Solamente saludar a Joan y agradecerle por la charla. Te veo. Muchas gracias, Joan. Estuvo muy interesante. Gracias a vosotros. Me gusta ver caras conocidas. Cuasivariedades de me veo, cosas Sí, parecidas. tenemos algo pendiente. Creo que me interesa. Muy bien. Bueno, pues entonces te volvemos a agradecer, Joan, por la charla. Y bueno, y al resto los esperamos mañana. Tenemos nuestra segunda charla que va a hablar Hernán San Martín, también a las 9 de la mañana. Y bueno, el que no se paseó por el foro pueden ir a mirar las comunicaciones. Entonces están muy lindas. Y bueno, nos encontramos mañana a la misma hora, a las 9. El link lo recibirán hoy, también a la tarde. Y bueno, nada más. Muchas gracias a todos por haber venido. Muy bien. Gracias.